Y luego tenemos el eslabón siguiente. Esta casa con muchas puertas y ventanas abiertas, pero que está vacía. ¿Sabes qué son estas? Las facultades sensoriales, ¿vale? Entonces es muy interesante, porque aquí dicen que después del momento de la concepción empezamos a desarrollar primero lo que es la base de la forma, la parte física, y entonces esta casa es como los órganos sensoriales, el poder sensorial que ya tienes del potencial latente, ¿vale? Cuando somos un embrión y también en algunos estadios del feto, según el budismo tibetano, tienes los poderes sensoriales, pero aún no experimentas ningún objeto. ¿Por qué? Porque no puedes entrar en contacto con los objetos. Estás aún en el vientre materno o dentro de un huevo, por ejemplo. Entonces no puedes entrar en contacto con las formas visuales, no has abierto los ojos, ¿verdad? En algún momento empiezas a poder escuchar objetos auditivos, entonces ahí se activa la conciencia auditiva, pero antes de eso solo tienes el número 5, el potencial de las facultades sensoriales. Tienes el potencial de si vas a nacer con los órganos completos, porque también hay seres que nacen con órganos incompletos. Entonces, si vas a nacer con los órganos completos, el número 5 son las esferas sensoriales que esos agregados van a poder percibir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vas a poder percibir las formas visuales, entonces vas a tener el órgano visual ya ahí desarrollándose. Cuando se desarrolle los 5 órganos de los sentidos, entonces ya estás más cerca de la posibilidad de comenzar a experimentar el objeto. Pero en este momento, cuando describimos la facultad sensorial, aún no ha sido generado ningún objeto. ¿Por qué? Porque las facultades sensoriales para el budismo se generan desde el momento de la concepción. Y es interesante porque incluso, ¿verdad? En la ciencia moderna sabemos que ahí ya está todo el material genético, ya está allí. En el primer instante de la concepción ya está todo lo que va a tener tal color, tal ojos, tal cabello, ¿verdad? Tales capacidades, ya la información ya está ahí. Y el budismo, curiosamente, incluso hace 2500 años, ya lo tenía como este concepto, que en el momento de la concepción ya están determinados, nombre y forma. Y también de hecho, nombre y forma están antes de la concepción, ya están determinados. Ya en el último momento del estado intermedio, después de la muerte, en el último momento ya tienes prácticamente una forma sutil que se parece a la forma que vas a tomar en el renacimiento siguiente. Ya estás prácticamente, ya están casi maduros, como si fuera una fruta que está a punto de despegarse del árbol. Así estás. Cuando ocurre la concepción, lo que pasa es que la fruta se despega del árbol, pero la fruta ya estaba formada antes de caerse del árbol. ¿Entiendes? Las posibilidades de tu existencia, nombre y forma, ya estaban listas antes del momento de la concepción. ¿Por qué? Porque el momento de la concepción lo que hacen es que se manifiestan, ¿entiendes? Pero el potencial de esos agregados ya estaba listo antes de que nacieras. Por eso, cuando quieres ayudar a alguien en el estado intermedio, tiene que ser al principio del bardo. ¿Por qué? Porque al final del bardo de la muerte, al final del bardo después de la muerte, ya están generados nombre y forma, ya están listos. La fruta ya está madura. Lo que necesita es entrar en algún vientre, ¿sabes? O en algún huevo. Entonces, en ese momento es cuando se cae la fruta. Y allí es cuando ya están los agregados. Esos son tus agregados. Ya va a entrar, ya entra la conciencia mental. En el momento en que entra la conciencia mental y se crea la concepción, ya tienes nombre y forma que existían desde antes, pero ahora se han manifestado tangiblemente, y luego ya tienes las esferas sensoriales, porque ya tú naces con esa información de los poderes sensoriales, los órganos y las facultades sensoriales que vas a poder experimentar, ¿vale? Esto es lo que creen los tibetanos, por lo menos. No lo sé, seguro que hay defectos que pueden nacer, yo me imagino, ¿no? Más adelante en el embarazo, pero técnicamente para el karma ya tú naces en el momento de la concepción con todo lo que vas a poder y no a experimentar, y ya impregnado en tu esencia, en tus agregados, está como estampado, ¿sabes? No se puede cambiar. Entonces, imagínate, ¿qué pasa? Que por eso es una casa vacía. Desde el momento de la concepción, los órganos sensoriales de, por ejemplo,
la facultad visual, la facultad auditiva, la facultad olfativa, son inmediatamente generados, aunque su conciencia respectiva aún no se ha generado. ¿Qué quiere decir? Tienes facultad visual, pero no tienes conciencia visual. ¿Por qué no tienes conciencia visual? Porque aún no puedes relacionarte con el objeto. Entonces, desde el nacimiento se crean el potencial de las facultades sensoriales, aún antes que se active la conciencia sensorial. Entonces, primero está la forma, imagínate. El ejemplo es una casa que está vacía, pero tiene muchas puertas y ventanas abiertas, ¿verdad? Entonces la casa eres tú. Las puertas y ventanas son todas las posibilidades de facultades sensoriales, porque vas a nacer con las facultades completas, digamos. Entonces tienes todas esas puertas y ventanas, pero no hay nadie adentro. Están vacías. ¿Por qué? Porque no hay conciencia sensorial en ese momento. Solo tienes conciencia mental. No puede haber conciencia sensorial si no puedes entrar en contacto con el objeto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Las conciencias sensoriales dependen de los agregados? Sí. Las facultades sensoriales dependen de los agregados, claro, porque son los agregados internos. Las facultades sensoriales son una subdivisión de los agregados, son los agregados internos, ¿sabes? Que tú vas a poder experimentar. Y las facultades sensoriales también dependen de los agregados, pero los agregados también dependen de las facultades sensoriales. Sí. ¿Por qué? Porque en base a esas facultades sensoriales vas a crear más karma para tener más agregados. Entonces, en realidad, aunque aquí decimos las facultades sensoriales dependen de los agregados, esos agregados también dependieron de las facultades anteriores. ¿Ves cómo es un ciclo? Como ninguno es solo causa, ninguno es solo efecto. Entonces, aunque parezca que aquí los agregados son la causa directa de las facultades sensoriales, la única razón es porque directamente en ese momento ya estos agregados tienen un potencial para poder experimentar o no ciertas esferas sensoriales y esto se refleja en las facultades sensoriales. Pero en realidad, ¿de dónde vienen esos agregados? Esos agregados vienen de la conciencia que tiene formaciones kármicas que creaste ¿cómo? Con tus agregados anteriores, con tus facultades sensoriales anteriores. Entonces es un ciclo, por eso es samsara, se reproduce una y otra vez, una y otra vez. Ya cuando nace ya es causa de lo siguiente, por eso es tan difícil salir. Porque al nacer en el samsara ya directamente eres causa de tu renacimiento siguiente, solo por el hecho de existir, ¿entiendes? Es complejo.